Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre Jesús es solo una parte de la historia, que existen verdades ocultas, mensajes encriptados en sus palabras que fueron ignorados o silenciados. ¿Qué pasaría si descubrieras que su verdadero mensaje no hablaba solo de fe, sino de un poder interno, una sabiduría capaz de transformar tu conciencia y liberarte del sufrimiento? Hoy vamos a desvelar esas enseñanzas ocultas, y te aseguro que lo que escucharás aquí puede cambiar tu manera de ver a Jesús y tu propia vida. Desde hace siglos, la figura de Jesús ha sido presentada al mundo como símbolo de amor, compasión y sacrificio. Sin embargo, lo que rara vez se dice es que detrás de esas palabras y de esas parábolas aparentemente simples se esconde un conocimiento mucho más vasto, un mensaje que trasciende lo religioso y toca directamente el misterio del ser humano y del universo. Existe una parte de su enseñanza que no fue contada en los evangelios oficiales. Una sabiduría que quedó relegada, silenciada o incluso censurada con el paso del tiempo. No porque no tuviera valor, sino precisamente porque contenía una fuerza liberadora tan poderosa que podía poner en riesgo las estructuras de control de su época. En los primeros siglos del cristianismo circulaban numerosos escritos. Algunos hablaban de un Jesús diferente al que conocemos hoy, un maestro que invitaba al autoconocimiento, a mirar hacia adentro, a despertar la chispa divina que habita en cada persona. Pero con el tiempo, fueron las autoridades de aquel entonces quienes decidieron qué debía ser recordado y qué debía ser olvidado. Y así, muchas de sus enseñanzas más profundas quedaron ocultas bajo el velo de la historia. Uno de los textos más impactantes que sobrevivió a esa censura es el Evangelio de Tomás. Allí aparece una frase reveladora que abre un portal de comprensión inmenso. Si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no lo sacas, eso que tienes dentro te destruirá. Estas palabras no son un simple consejo moral, son un recordatorio de que dentro de cada ser humano existe un tesoro escondido, un conocimiento sagrado que puede llevarnos a la verdadera libertad. Pero si ignoramos ese potencial interno, si permitimos que nuestra vida sea gobernada únicamente por lo externo, por las creencias impuestas o por el miedo, entonces caemos en el sufrimiento y en la ignorancia. Este mensaje conecta con la sabiduría de muchas otras tradiciones espirituales que han repetido la misma verdad con distintos lenguajes. Lo que buscas no está fuera, está dentro. La filosofía hermética lo resume con su famosa enseñanza: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Jesús transmitía esta misma visión cuando decía que el reino de Dios no es un lugar lejano en el cielo, sino una realidad viva, aquí y ahora, disponible para quienes buscan con un corazón sincero. Y quizá esta sea la parte más revolucionaria de su mensaje. La divinidad no es algo que debamos esperar en un futuro distante, ni un premio que nos otorgue una institución religiosa. Es un estado de conciencia que podemos experimentar en este mismo instante, cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros. Por eso, esta sabiduría fue considerada peligrosa. Porque un ser humano que comprende su verdadera naturaleza, que reconoce que la chispa divina está en su interior, es un ser humano libre. Y un ser humano libre no puede ser manipulado ni controlado. Ahora bien, lo que acabamos de explorar es solo el inicio, porque en las siguientes enseñanzas, Jesús nos conduce aún más profundo, hacia el entendimiento de quiénes somos realmente y cuál es el propósito oculto de nuestra existencia. En su paso por la tierra, Jesús no solo habló del amor y de la fe, también nos entregó una enseñanza mucho más desafiante: la necesidad de trascender el ego, esa falsa identidad con la que la mayoría de los seres humanos se confunden a lo largo de su vida. En los evangelios se encuentra una frase que suele ser interpretada de manera superficial, pero que en realidad encierra un mensaje de transformación radical. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. A primera vista, pareciera una invitación al sacrificio físico, pero si la leemos con ojos despiertos, descubrimos que habla de algo mucho más profundo: la renuncia al yo ilusorio, ese yo que se aferra a etiquetas, posesiones, roles sociales y todo aquello que pertenece únicamente al mundo material. Jesús nos muestra que mientras estemos identificados con ese ego, viviremos atrapados en el miedo, en la comparación y en la lucha constante por sostener una imagen que nunca podrá darnos verdadera paz. Pero si tenemos el valor de soltar esa identidad superficial, de dejar morir esa versión limitada de nosotros mismos, entonces accedemos a una vida nueva.
una vida guiada por la conciencia crística, la chispa divina que habita en lo más profundo de nuestro ser. Los antiguos gnósticos comprendieron muy bien esta enseñanza. Ellos hablaban del conocimiento o gnosis como la clave de la salvación. No se referían a un conocimiento intelectual, sino a la experiencia directa de esa divinidad interior. Para ellos, el mensaje de Jesús no era únicamente redimir a la humanidad desde afuera, sino despertar en cada persona la capacidad de reconocer su esencia divina y vivir en conexión con ella. Según los textos gnósticos, Jesús compartía estas enseñanzas más íntimas con sus discípulos cercanos, en privado. No porque quisiera excluir a nadie, sino porque comprendía que no todos estaban preparados para recibir una verdad tan grande. Solo quienes habían cultivado el corazón y la mente podían comprender la magnitud de lo que estaba revelando. Y es aquí donde surge una pregunta poderosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos aferrado a lo que creemos ser, evitando soltarlo por miedo? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de conectar con nuestra esencia real, solo por proteger la ilusión del ego? La enseñanza de Jesús es clara. Perder la vida no significa perder lo que somos, sino dejar ir lo que nunca fuimos. Al hacerlo, nacemos a una dimensión más elevada de existencia, donde el amor, la compasión y la sabiduría no dependen de nada externo. Por eso, cada vez que sentimos que se nos pide soltar, que la vida nos quita algo a lo que estábamos aferrados, tal vez no se trate de una pérdida, sino de una invitación, una oportunidad de renunciar a lo que no somos, para recordar lo que siempre hemos sido en lo más profundo. Y lo más impactante es que esta verdad conecta con todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad, desde el budismo, que enseña a trascender el ego para alcanzar la iluminación, hasta la alquimia espiritual, que habla de la transformación del ser humano en su estado más puro. Jesús se unía a esta corriente universal, recordándonos que el verdadero despertar consiste en dejar atrás lo ilusorio para vivir desde la esencia. Pero esta no es la última revelación, porque en el siguiente tramo del camino descubriremos algo aún más fascinante: las conexiones ocultas entre las enseñanzas de Jesús y las antiguas escuelas de sabiduría del mundo. Para comprender el verdadero alcance de las enseñanzas de Jesús, es necesario reconocer que no surgieron en un vacío espiritual. Su mensaje no apareció de la nada. Estaba enraizado en corrientes de sabiduría mucho más antiguas, que se transmitieron de generación en generación y que buscaban la misma meta: despertar al ser humano a su verdadera naturaleza. Uno de los grupos que más influencia tuvo en ese tiempo fueron los esenios, una comunidad mística que vivía cerca del Mar Muerto, dedicada a la pureza, la meditación y el autoconocimiento. Ellos creían firmemente que el reino de Dios no era un lugar lejano, sino una realidad viva dentro del propio ser. No es casualidad que Juan el Bautista, figura esencial en la preparación del camino de Jesús, tuviera profundos vínculos con ellos. El estilo de vida de los esenios se basaba en la disciplina espiritual, en la conexión con lo divino, a través de prácticas internas y en el cultivo de la conciencia. Sus creencias resuenan de manera directa con las palabras de Jesús cuando proclamaba: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Una frase que, más que una metáfora, es una llave de acceso a una verdad transformadora. Todo lo que buscamos fuera ya existe en lo más profundo de nuestro interior. Pero la huella de Jesús no se limita a esa tradición. Algunos estudiosos sugieren que durante los años de silencio en su juventud, pudo haber viajado más allá de su tierra natal. En la India, por ejemplo, se conservan antiguos manuscritos que mencionan a un maestro llamado Isa, que muchos identifican con Jesús. Según esos textos, habría pasado años entre monjes budistas, aprendiendo sobre compasión, meditación y la naturaleza ilusoria del mundo material. ¿No resulta sorprendente? La enseñanza del desapego del ego, la liberación del sufrimiento y el despertar de la conciencia interior que compartía Jesús resuena de manera casi idéntica con lo que siglos antes había enseñado el Buda. Ambos apuntaban al mismo horizonte: trascender la ilusión para vivir desde la verdad más pura. Y si miramos hacia Egipto, encontramos la sabiduría hermética, una tradición que afirmaba: todo en el universo es mente, lo externo es solo un reflejo de lo interno. De nuevo, el eco con las palabras de Jesús es innegable: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No se trata de fe ciega, sino de reconocer que nuestra mente y espíritu tienen el poder de manifestar la realidad.
Cuando unimos estas piezas, el panorama se vuelve claro. Jesús no vino a traer un mensaje aislado, exclusivo de un solo pueblo. Vino a recordarnos una verdad universal, compartida por todas las grandes tradiciones de sabiduría. La divinidad no está afuera, sino dentro de nosotros. El cielo no es un lugar distante, sino un estado de conciencia al que podemos acceder aquí y ahora. Y aquí aparece una clave muy poderosa. Si estas enseñanzas están presentes en diferentes culturas, separadas por tiempo y distancia, no será porque reflejan un conocimiento esencial, una verdad eterna que la humanidad ha intentado recordar una y otra vez. Lo fascinante es que Jesús no se limitó a repetir estas verdades antiguas. Les dio una nueva forma, una voz cercana, y las transmitió a través de parábolas y símbolos que pudieran resonar en lo más profundo del corazón humano. De esta manera, transformó enseñanzas esotéricas en mensajes accesibles para quienes estuvieran dispuestos a mirar más allá de la superficie. Pero lo más impactante aún está por venir, porque esas parábolas, que parecen simples historias para campesinos y pescadores de su tiempo, en realidad escondían códigos espirituales destinados a quienes tuvieran ojos para ver y oídos para oír. Ahora vamos a desvelar esos códigos ocultos y cómo encierran una sabiduría que sigue viva y esperando ser comprendida por quienes se atreven a buscar la verdad. Una de las formas más sorprendentes en las que Jesús transmitía su mensaje fue a través de parábolas. A primera vista, parecían relatos sencillos, historias de campesinos, de semillas, de lámparas y de caminos. Pero detrás de esas imágenes cotidianas se escondían códigos espirituales, llaves que abrían puertas hacia una comprensión mucho más profunda. ¿Por qué hablaba de esta manera? Porque sabía que la verdad no puede ser impuesta, solo puede ser comprendida por quien está preparado para recibirla. Sus parábolas eran como espejos. A quienes estaban cerrados les parecían cuentos sin mayor sentido, pero a los que tenían el corazón abierto se les revelaban como mensajes de luz. Un ejemplo claro es la parábola del sembrador. Jesús habla de un hombre que esparce semillas. Algunas caen en terreno fértil y dan fruto, otras caen en suelo pedregoso y no logran crecer. En apariencia, es una enseñanza sobre la fe. Pero si miramos más allá, descubrimos un significado oculto. Las semillas representan el conocimiento y el terreno representa nuestra mente. Si nuestra mente está endurecida, cerrada por prejuicios o miedos, el conocimiento no puede echar raíces. Pero cuando cultivamos apertura y sinceridad, esa semilla florece y transforma toda nuestra vida. Otro mensaje poderoso aparece en las palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas frases son mucho más que una invitación a la oración. Son un código espiritual que nos recuerda que el despertar no ocurre de manera pasiva. Hay que buscar, hay que llamar a las puertas de la verdad con perseverancia y con un deseo auténtico de comprender. El conocimiento espiritual es como un tesoro enterrado. Solo lo encuentra quien está dispuesto a cavar. Pero Jesús también advirtió que no todo podía ser compartido con cualquiera. En una de sus frases más enigmáticas dijo: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Con esto no menospreciaba a las personas, sino que señalaba una realidad. El conocimiento sagrado solo puede ser recibido por quien está listo. Intentar revelar grandes verdades a quien aún no está preparado solo provoca rechazo, burla o confusión. Y aquí hay algo que nos invita a reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos intentado compartir algo valioso solo para ser incomprendidos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido ridiculizados por hablar de espiritualidad, de conciencia o de despertar? Esta enseñanza nos recuerda que no debemos desanimarnos. Cada semilla tiene su tiempo, y cada corazón despierta cuando está preparado. Las parábolas eran, en realidad, un lenguaje cifrado, una manera de proteger el conocimiento más elevado, al mismo tiempo que ofrecía inspiración a quienes todavía caminaban los primeros pasos. Eran capaces de sabiduría que se revelaban según la madurez espiritual de cada persona. Y lo más fascinante es que estos códigos no eran exclusivos de los evangelios. Las grandes tradiciones espirituales del mundo siempre han usado símbolos, metáforas y relatos para transmitir lo inefable, porque lo divino, lo eterno, no puede explicarse con palabras directas. Solo puede señalarse, como quien apunta con el dedo hacia la luna. Así, cada parábola de Jesús es como un mapa oculto, una invitación a mirar más allá de la superficie
a leer con los ojos del alma y no solo con los de la razón. Y si hasta aquí hemos descubierto que Jesús hablaba en símbolos para mostrar el poder de la conciencia, en los siguientes minutos nos adentraremos en lo que quizás sea el núcleo de su enseñanza, la revelación de que la divinidad no está en templos ni instituciones, sino en lo más profundo de cada ser humano. A medida que profundizamos en las palabras y en las parábolas de Jesús, se hace cada vez más claro que su enseñanza más revolucionaria no fue sobre dogmas externos ni sobre la creación de una nueva religión. Fue, en realidad, sobre el despertar interior. Jesús repetía una y otra vez una frase que, con el tiempo, se convirtió en uno de los pilares de su mensaje. Conoced la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero qué es esa verdad? No se trata simplemente de memorizar doctrinas ni de aceptar sin cuestionar lo que nos dicen desde fuera. Esa verdad de la que hablaba no está en las instituciones ni en los templos de piedra, sino en un lugar mucho más cercano, dentro de cada uno de nosotros. De hecho, una de sus declaraciones más misteriosas es: «Vosotros sois dioses». Durante siglos, esta frase ha sido malinterpretada, distorsionada e incluso ocultada. Jesús no estaba diciendo que debíamos adorar al ego ni elevarnos como ídolos. Estaba recordándonos algo esencial. Dentro de cada ser humano hay una chispa divina, una conexión directa con la fuente de toda la creación. Y cuando la reconocemos, dejamos de vivir como seres limitados y empezamos a vivir como lo que realmente somos, expresiones de lo eterno en este plano de la existencia. Lo más impactante es que esta verdad no es exclusiva de la tradición cristiana. En la India, la filosofía Vedanta enseña que Atman, el alma individual, y Brahman, la realidad suprema, son uno solo. En la sabiduría hermética se dice: Dios es mente y el universo es mental. Todas estas enseñanzas apuntan hacia lo mismo. La divinidad no está separada de nosotros, sino latiendo en nuestro interior. Jesús lo expresó con palabras sencillas y directas. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: «He aquí» o «He allí», porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta afirmación cambia por completo la manera en que entendemos la vida, porque nos libera de la idea de que necesitamos intermediarios para conectar con lo divino. Nos libera de pensar que el cielo es un destino que se alcanza solo después de la muerte. Nos recuerda que ese cielo es un estado de conciencia que puede experimentarse aquí y ahora, en cada respiración, en cada instante de presencia. ¿Te das cuenta del impacto de este mensaje? Para las estructuras de poder de la época, y también para muchas de hoy, era peligroso, porque un ser humano que entiende que no necesita intermediarios, que la luz está dentro de sí mismo, ya no puede ser manipulado con miedo. Y un pueblo que despierta es un pueblo libre. Este es el verdadero despertar interior. Mirar hacia adentro, descubrir esa chispa sagrada y dejar que guíe cada aspecto de nuestra vida. Ya no vivir desde el miedo, sino desde el amor. Ya no actuar desde la ilusión de la separación, sino desde la unidad con todo lo que existe. Y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Qué cambiaría en tu vida si supieras con absoluta certeza que el reino de Dios ya habita dentro de ti? ¿Cómo sería tu día a día si reconocieras que llevas en tu interior la misma luz que Jesús señaló? Ese despertar no es algo lejano ni inaccesible. Es un estado que podemos comenzar a cultivar ahora, en lo cotidiano, con cada acto de conciencia. Y es precisamente aquí donde sus enseñanzas se vuelven atemporales, porque siguen resonando con la misma fuerza miles de años después. En lo profundo de las enseñanzas ocultas de Jesús, encontramos un misterio que ha intrigado a buscadores de la verdad durante siglos. Es una clave que aparece en el Evangelio de Tomás, expresada en palabras que, a primera vista, parecen enigmáticas. Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como el exterior y lo exterior como el interior, entonces entraréis en el reino. ¿Qué significa realmente esta afirmación? Aquí se revela uno de los secretos más poderosos del despertar espiritual: la unificación de los opuestos. Jesús nos invita a trascender la dualidad en la que solemos vivir. Esa sensación de que lo material y lo espiritual están separados, de que la mente y el corazón van por caminos distintos, de que nuestro yo consciente y nuestro inconsciente son mundos en conflicto. Su mensaje es claro: solo cuando integramos todas esas partes de nosotros mismos, descubrimos la plenitud. Esta enseñanza conecta directamente con lo que muchas otras tradiciones espirituales han transmitido.
Los alquimistas medievales, por ejemplo, hablaban de convertir el plomo en oro. Pero quienes tenían ojos para ver sabían que no se trataba de un proceso externo, sino de una transformación interna. El plomo del ego, del miedo y de la ignorancia se transmutaba en el oro de la sabiduría, la pureza y la conciencia despierta. En la Cábala aparece el concepto de tikkun, que se refiere a la restauración del equilibrio en el alma. Una idea que nos recuerda que no venimos a este mundo a negar nuestras sombras, sino a integrarlas, a reconciliarnos con lo que hemos rechazado para poder sanar. En la tradición taoísta, la unión del yin y el yang simboliza la armonía entre fuerzas aparentemente opuestas, la oscuridad y la luz, lo femenino y lo masculino, lo interno y lo externo. Esa integración es el camino hacia la unidad. Jesús, con palabras sencillas y parábolas cargadas de símbolos, nos enseñaba lo mismo, que el reino de Dios no se encuentra en la negación de la vida, sino en la reconciliación de todas sus dimensiones, que lo divino no está separado de lo humano, sino que ambos forman parte de la misma esencia. Cuando él decía, haced de los dos uno, estaba mostrando el camino de la verdadera alquimia espiritual, la unión del cielo y la tierra dentro de nosotros. El despertar no consiste en rechazar el mundo material, ni en huir de nuestras emociones, sino en integrarlo todo y reconocerlo como expresión de lo divino. Imagina por un momento qué significaría vivir de esa manera, dejar de ver la vida como una batalla entre partes enfrentadas y comenzar a experimentarla como un tejido sagrado en el que todo tiene sentido. El miedo y el amor, la sombra y la luz, la mente y el corazón, todo integrado en una sola conciencia. Este conocimiento, por supuesto, resultaba amenazante para las estructuras de poder de su tiempo, porque si el ser humano descubría que el cielo y la tierra podían unirse en su interior, ya no necesitaba mediadores externos para conectar con lo divino. Y un pueblo que encuentra el reino dentro de sí mismo es un pueblo imposible de controlar. Por eso, esta enseñanza fue considerada peligrosa y tratada como un secreto reservado para unos pocos. Pero lo cierto es que nunca dejó de estar ahí, esperando a ser comprendida por aquellos que se atreven a mirar con ojos del alma. Y ahora, habiendo recorrido este camino de símbolos, parábolas y revelaciones, nos acercamos al corazón de todo su mensaje, la enseñanza final. Una verdad tan poderosa que fue tergiversada durante siglos, pero que, cuando se comprende, tiene el poder de transformar completamente la manera en que vemos la vida, la muerte y nuestra verdadera esencia. Hemos recorrido un viaje profundo a través de las enseñanzas ocultas de Jesús. Hemos visto cómo hablaba en parábolas para dejar códigos espirituales, cómo invitaba a trascender el ego y cómo mostraba que el reino de Dios no es un lugar lejano, sino una realidad viva dentro de cada uno de nosotros. Pero hay una enseñanza final, una verdad tan poderosa que fue distorsionada y ocultada durante siglos, porque encierra la clave del despertar espiritual. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta frase, tantas veces interpretada como una invitación al sacrificio físico, en realidad habla de algo mucho más profundo, la disolución del ego. Ese yo ilusorio que se aferra a lo que cree ser, que se sostiene en el miedo, en las etiquetas y en la separación. Morir a ese falso yo es el verdadero camino hacia la vida plena. La crucifixión y la resurrección de Jesús no son solo hechos históricos, son símbolos universales. La cruz representa el desprendimiento de lo ilusorio, la entrega de todo lo que nos ata al sufrimiento. La resurrección es el despertar de la conciencia, el renacimiento en la verdadera esencia, un proceso que no está reservado solo para Él, sino para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Tomás encontramos otra declaración extraordinaria. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no lo sacas, eso mismo te destruirá. Aquí está el secreto final. El poder no está afuera, no está en templos, ni en instituciones, ni en dogmas impuestos. Está dentro de ti. La chispa divina siempre ha estado ahí, esperando a que la reconozcas y la vivas. ¿Y por qué esta enseñanza fue tan temida? Porque implica una verdad que libera. El ser humano no necesita intermediarios para conectarse con lo divino, no necesita esperar un paraíso futuro, porque el reino ya está aquí, dentro de su conciencia. Cuando alguien despierta a esa verdad, se vuelve imposible de manipular. Y eso, para los sistemas de poder, era y sigue siendo peligroso.
Jesús no vino a fundar religiones, vino a mostrar un camino de liberación, a recordarnos que cada uno lleva en su interior la llave que abre todas las puertas, que no hay barreras entre nosotros y lo eterno, excepto las que nosotros mismos hemos construido. Y ahora, la pregunta que queda es esta: ¿estás listo para mirar hacia adentro y despertar a esa verdad? Porque saberlo no es suficiente. El verdadero conocimiento no es información, es transformación. No se trata de escuchar estas palabras y guardarlas como teoría, sino de experimentarlas en tu vida, de atreverte a soltar lo que no eres y renacer en lo que siempre fuiste. Recuerda también otra de sus frases más inspiradoras: vosotros haréis cosas aún mayores que estas. Con esto, Jesús no hablaba de él mismo, sino de nosotros, de lo que todos somos capaces de manifestar cuando dejamos que la chispa divina guíe nuestra existencia. El secreto final es simple y, al mismo tiempo, inmenso. El reino de Dios no es un lugar futuro, es un estado de conciencia accesible aquí y ahora. Cuando derribas las barreras del ego, cuando dejas de buscar afuera y vuelves a tu interior, descubres que nunca estuviste separado de la fuente. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de ti, no es casualidad. Tal vez esta sea la señal que estabas esperando para iniciar tu propio despertar. El momento es ahora. La chispa está dentro de ti. Y la decisión de encenderla también.